Hola, vamos a tratar hoy otro de los procesos invisibles, de los procesos internos, que tiene que ver con la identidad, con la creación de la identidad, con el proceso que todos atravesamos antes o después y que consiste en saber quiénes somos, qué hacemos aquí, cuál es nuestro lugar en el mundo, ¿no? Cuál es nuestro papel, nuestra nuestra especificidad, qué aportamos como personas individuales que somos, cuáles son los ingredientes que nos pertenecen como individuos, ¿no? La identidad tiene muchísimos ingredientes y es un proceso que se construye a lo largo de la vida y que tiene el origen, digamos, el primer componente es el autoconcepto, ¿no? El autoconcepto que todos identificamos con la autoestima. Volvemos a esta etapa tan relevante y tan importante que parece que tiene la culpa de todo, ¿no? Que son los primeros 2, 3 años de vida, pero es que son fundamentales para muchísimas cosas y para comprender quiénes somos hoy, ¿no? Cada uno de nosotros, también tu hijo o tu hija. El autoconcepto es la raíz de la futura identidad, ¿no? El autoconcepto empieza a construirse evidentemente en función de los demás, porque como recordarás, los niños no empiezan a individualizarse, a sentir que son personas al margen de sus cuidadores, de los adultos, pues tardan un tiempo en reconocerse en el espejo, en llamarse, a identificarse con un nombre, con un yo, ¿no? El tiempo este del yo solito, del mío, del para mí, de yo soy, de yo puedo, no es ni más ni menos que el proceso que tiene que ver con empezar a darse cuenta que tienen influencia en la vida práctica, que ellos pueden decidir porque son personas al margen de su papá y de su mamá. Entonces, ese autoconcepto que se construye al principio de la vida está muy relacionado con los mensajes que reciben de los adultos cuidadores, ¿no? Y volvemos a esta misma idea. El niño que ha sido mirado, el niño que ha sido acunado, que ha sido protegido, que ha sido alimentado con amor, que ha sido tratado con una envoltura afectiva, con unos adultos que tenían unas capacidades suficientemente aceptables y positivas, empieza a percibir que tiene dignidad, que es un ser que es cuidado, y como soy cuidado soy valioso, como soy valioso soy importante, y como soy importante empiezo a sentir esa fortaleza interior, ¿no? Que da el autoconcepto sano. Luego esto tiene muchas ramificaciones, ¿no? Porque quien más y quien menos tiene ciertas inseguridades, tiene la autoestima pues un poquito más frágil de lo que desearía. Y claro, porque hay muchos más actores que intervienen en esta construcción, ¿no? De uno mismo, no solo tus cuidadores. Pero el mensaje que has recibido de tus cuidadores principales es tan relevante, tan importante, que es la semilla principal, ¿no? Del autoconcepto. Eh, Cuando los niños van creciendo en esta primera infancia, reciben muchísima información de sí mismos a través de su conducta. Por eso es tan importante cuando vayamos a reconducir la conducta de los niños, tener claro que estamos encauzando conductas, pero no estamos calificando a la persona. Esto es súper importante porque todos los niños quieren saltarse la norma, todos los niños cometen pequeñas travesuras, todos los niños son desobedientes alguna vez, todos los niños y niñas. Entonces, lo importante es cuando nosotros hagamos estas correcciones y nos relacionemos con ellos, que tengamos claro que no les hacemos el mensaje de eres malo, eres incapaz, eres tonto, eres revoltoso, me molestas, todos estos agravios que quizá intencionadamente no vamos a hacer, pero que tenemos que revisar nuestra forma de dirigirnos a ellos
o de reconducir sus comportamientos para ver si lo estamos haciendo en un sentido o en otro, ¿no? Al mismo tiempo, una forma importante de que este autoconcepto vaya tomando solidez y que vaya siendo una semilla para la futura identidad positiva, ¿no? Y una autoestima potente, es dedicarle tiempo a nuestros hijos, que ellos se sientan valiosos, tan valiosos como para que sus adultos elijan pasar tiempo con ellos, elijan el encuentro personal. Tan valioso. Los niños se sienten cómodos, felices, plenos cuando los adultos a los que quieren están con ellos y están con ellos de verdad. Entonces esto es como una rueda que hace que lo que entre en ellos es un mensaje de validez, de ser valiosos, de ser merecedores, de ser algo positivo en nuestra vida, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto va entrando y va alimentando ese autoconcepto. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el momento crucial, fundamental, donde se elabora esa identidad ya más consolidada? La adolescencia. Evidentemente, la adolescencia es el momento en el que la persona está preparada para empezar a mirar ahí fuera, más allá de la familia, más allá del mensaje de los padres, más allá del calor del círculo que me ha ido protegiendo todos estos años. De repente me interesa muchísimo todo lo que mis amigos, mis amigas y otros adultos que no pertenecen al círculo de familia me ofrecen, me dicen. Todo ese mundo que se despliega ante mí me genera mucha curiosidad, con lo cual yo tengo que empezar a saber cuál es mi papel ahí fuera, qué voy a hacer ahí fuera, con qué características me muestro ahí fuera, ¿no? ¿Quién soy? Entonces, en ese ir y venir, en ese descubrir, los adolescentes hacen muchas pruebas. Empiezan a identificarse físicamente, estéticamente con otras personas, que pueden ser cantantes de moda, que pueden ser a otros adultos a los que admiren, que pueden ser compañeros o compañeras. Por eso es la época donde, bueno, quizá el aspecto adquiere tanta relevancia, evidentemente, y donde sufre mayores transformaciones, ¿no? Por los cambios de pelo, los piercing, me quiero hacer un tatuaje, ahora pertenezco a esta tribu urbana que se identifica por esta forma de vestir, ahora de esto ya no me, hasta me he cansado y escucho esta música y entonces llevo pues este pelo o lo que sea, ¿no? Todos esos, un poco esos accesorios que no son ni más ni menos que ensayos sobre quiénes son ellos realmente. Claro, es un proceso externo y al mismo tiempo es un proceso interno. La identidad es una búsqueda de quién soy yo hacia afuera, pero también es una búsqueda interior de quién soy yo, cómo he llegado hasta aquí, qué lugar ocupo en esta familia, qué lugar ocupo en este árbol genealógico. A nuestros adolescentes adoptados esta pregunta les martillea, les genera mucho estrés, mucha ansiedad, que no quiere decir que lo comuniquen así. Hay algunos adolescentes que sí y hay otros que no. Entonces, este proceso de búsqueda de la identidad en los adolescentes adoptados tiene una intensidad exponencial, es mucho más relevante, es mucho más importante que la búsqueda de la identidad de un adolescente que ha permanecido desde el momento de nacimiento en su núcleo familiar, ¿vale? ¿Por qué? Porque la persona adoptada tiene que resolver un montón de enigmas. Empezando por el físico, porque no tiene espejo biológico, no sabe si se va a parecer a papá o a mamá cuando acabe de desarrollarse físicamente, no sabe si va a ser más alto o más bajo, más gordo o más flaco, si va a tener pelo o se va a quedar calvo, si va a ser, va a tener la nariz grande, las orejas de soplillo, porque el cuerpo cambia muchísimo en esas edades, ¿no? Entonces, mal que bien, tú has tenido un espejo biológico probablemente. Yo podía mirar a mi familia y decir, bueno, tengo aquí unas posibilidades, ¿no?, de desarrollo físico. Con alguna me identificaré antes o después, me guste más, me guste menos, luego te puedes enfadar, lo que tú quieras. Pero tienes un espejo. El no tenerlo deja perdidos a nuestros adolescentes en un proceso cuando la imagen adquiere una relevancia total, ¿no?
Esto les genera ansiedad, les genera rabia, les genera enfado, pues añádeselo al enfado habitual de un adolescente. Se empiezan a sentir especialmente observados, porque como para ellos es muy importante el físico y la apariencia, también están más pendientes de cómo les miran los demás, como todos los adolescentes. Pero si encima tengo rasgos que me identifican de una forma específica como alguien que ha llegado a su familia de una forma diferente, a través de la adopción, ya no es algo anecdótico, gracioso, incluso popular, como podía ser en etapas más infantiles. Ya es algo que me diferencia notablemente del resto de adolescentes y que además genera confusión y puede que me identifiquen con grupos sociales a los que no pertenezco. Ni mejores ni peores, pero hay muchos niños y niñas que por sus rasgos, cuando salen al exterior, ¿no? Cuando se relacionan hacia afuera sin la protección de la familia y tienen que enfrentar diferentes situaciones, pues el mundo les trata pues con muchos prejuicios. Es muy frecuente que esto me lo cuenten, ¿no? Adolescentes que tienen rasgos físicos, fenotípicos, pues negros o de origen latino, árabe, oriental. Todos estos rasgos activan los prejuicios de los demás. Entonces, muchas veces tienen un choque muy potente, ¿no? De estar en una infancia más o menos cálida, en la que el niño o la niña que tenía estos rasgos era, pues bueno, a veces ocurre, ¿no? Que son tratados de forma especial en positivo, protegidos en positivo, y cuando salen ahí fuera pues se dan cuenta de que el mundo es un poquito más hostil, ¿no? En muchas situaciones. Entonces tienen que elaborar el tema físico, el origen, el espejo biológico, el no tener ese espejo biológico. Y luego tienen que resolver el enigma de la historia, ¿no? Aquí ya sí que adquiere mucha importancia por qué sucedió lo que sucedió, qué ocurrió, quiénes eran las personas que me trajeron a la vida, qué pasó, quién intervino en ese proceso, por qué me adoptasteis, por qué no tuvisteis hijos biológicos o por qué no tuvisteis más hijos biológicos. Me elegisteis, llegué aquí por casualidad, un montón de preguntas que más allá de la información, lo que les importa es lo que esa historia habla de ellos. ¿Qué ocurrió? Porque en función de lo que ocurrió, ellos interpretan que son más o menos valiosos. Y aquí se activa con muchísima intensidad el duelo del que hablábamos anteriormente. Porque es la época en la que, como yo me hago muchas preguntas sobre mí mismo, esas respuestas que hay que elaborar y que hay que dar activan muchas emociones, ¿no? Entonces, no es este el momento en profundizar cómo hacer esta elaboración y este acompañamiento, pero sí es momento para tener en cuenta que el proceso de elaboración de la identidad, aunque tiene su grueso, su momento álgido en la adolescencia, empieza mucho antes. Es uno de los procesos invisibles de los que te estoy contando, que empieza desde que el niño o la niña llega a ti. Entonces, para que este nudo sea un poco menos complejo de deshacer, tenemos que trabajar en todos esos años previos a la adolescencia de una manera muy consciente, muy conectados con esas cosas que no se ven, y la identidad es una de ellas, ¿no? Hay niños y niñas, me vienen muchos casos a la mente, que preguntan de una forma muy natural y muy espontánea sobre sus rasgos físicos, sobre su color de piel, cuándo me van a cambiar los ojos, cuándo voy a dejar de ser este color, yo quiero tener tu pelo, los niños de esta manera somos de esta manera, ¿no? Hacen atribuciones personales derivadas de su aspecto y de su origen fenotípico, ¿no? Ese es el momento en el que trabajar muchas de estas cuestiones que nos van a ayudar a llegar a la adolescencia con más trabajo hecho. ¿Qué ocurre si en todo ese proceso me mantengo con la historia más sencilla, más estática, sin añadirle ingredientes, sin hablar de ello, sin preguntar por las emociones que esto evoca? Pues que voy a tener mucho trabajo acumulado para la adolescencia. ¿Y cuál es el problema de la adolescencia? Que el adolescente ya no tiene tanto interés en lo que tú le vayas a contar.
cierra las puertas. Es algo interno que tiene que hacer porque tiene que atender a esto que hay aquí fuera. Entonces cierro la puerta, no es que deje de quererte, pero cierro la puerta a tu mensaje, porque has tenido muchos años para emitir ese mensaje de diferentes maneras, y ahora voy a escuchar el mensaje de aquí fuera. Entonces no podemos pretender que cuando lleguen a los 12 o 13 años, que es cuando se empieza a activar toda esta movida interna, empezar a trabajar ahí. Es poco probable que consigamos algo. Tenemos que aprovechar todo el tiempo que tengamos desde que llegan a nuestra vida para trabajar de esta forma interna, para conectarnos, para comprender, para recibir emociones, para trabajarlas, para explicárselas, para narrarlas de diferentes maneras, ¿no? Este no es el curso que está dedicado a ello, pero sí el momento en el que darle importancia a esto, ¿no? A esta tarea específica que tenéis los padres adoptivos y las madres adoptivas de hacer un trabajo. Es una parentalidad terapéutica, es reparadora, tenéis una labor de reconstruir lo dañado. Entonces es especialmente difícil, es especialmente demandante. Por eso es compleja, ¿no? este modelo de filiación. Pero al mismo tiempo es apasionante, es una oportunidad única para generar relaciones muy significativas con las personas que llegan a nuestra vida de esta manera, ¿no? Con estos daños. Espero que en estos dos procesos internos que hemos trabajado hasta ahora, el duelo y la identidad, haya podido transmitirte esta importancia de observar más allá de lo aparente y de trabajar con nosotros mismos para poder estar más afinados en el trabajo con ellos y con ellas. Bueno, pues si te parece, nos vemos en el siguiente tema. Gracias.